Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien, yo estoy muy bien. Hoy vamos a bucear en las profundidades de uno de los shows más populares y fascinantes del momento, The White Lotus. Esta serie llena de misterio, comedia oscura y drama ha dejado a los espectadores obsesionados y llenos de preguntas. En Hawái solo se vive de trabajos en hoteles. ¿Cuánto tiempo es socialmente aceptable hacer el hula hula? Y más intrigante aún, ¿por qué coño se llama The White Lotus? Hoy me siento generoso y despejaré al menos una de estas incógnitas. Resulta que el lujoso hotel donde se desarrolla toda la trama tiene este nombre. Sí. Yo también pensé que era algo más profundo. The White Lotus está plagado de simbolismo y significados ocultos. Cada personaje es un mundo en sí mismo, representando diferentes aspectos de nuestra sociedad y diferentes aristas de la experiencia humana. Es una obra de arte que nos hace cuestionarnos a nosotros mismos y al mundo en el que vivimos. O tal vez solo sea una serie de televisión muy entretenida. En el video de hoy vamos a desglosar a los personajes principales y analizar los simbolismos de cada uno de ellos que representan, desde la familia Moshbasher, una caricatura de la elitista y desconectada alta sociedad, hasta la intrigante y complicada Paula, una joven atormentada por sus ideales y conflictos internos. ¿Listo para descifrar los secretos de The White Lotus? Entonces, al agua. El sacrificio del trabajo. Comencemos con Armond, quien básicamente es la piedra angular de esta serie. Siendo el gerente del hotel, es retratado como un profesional competente y con conocimiento profundo de la industria hotelera y de cómo manejar a los huéspedes, incluso en situaciones difíciles. Eres un necio, a la mierda tus protocolos. La entregaré cuando esté lista, perdón, pero debo colgar. Martes. ¡Vete a la mierda! Él es quien interactúa con todo el resto del elenco. Armond puede ser visto como una representación de la lucha entre las demandas de la vida profesional y las necesidades y deseos personales. Me gusta tu cabello así. Sí, lo dijo hace rato. Su eventual desmoronamiento podría ser visto como una crítica a las demandas y presiones en la industria del servicio hotelero, que a menudo requiere que los individuos supriman sus propias necesidades y emociones para satisfacer a los demás. Su lucha también puede ser interpretada como una exploración de las dificultades de mantener una fachada de profesionalismo y compostura cuando uno se siente insatisfecho o atrapado en su trabajo. Sin embargo, no olvidaremos que Armond es también un adicto a las drogas, escondido detrás de la fachada del gerente perfecto, y que encuentra en la hostilidad con Shane el detonante para perder el control, tanto en su trabajo como en su vida personal, desencadenando así su trágico final. Así que, muchachos, recuerden, el trabajo puede matarte, especialmente si trabajas en un hotel de lujo y te enfrentas a un cliente insufrible llamado Shane. El dinero no compra la empatía. Y hablando de Shane Pato empieza como un recién casado privilegiado y poco arrogante que está de luna de miel con su esposa Rachel. Pero mientras avanzan los capítulos, Shane podría ser visto como una representación del privilegio, como esas personas que no les cuesta nada obtener lo que quieren. Su falta de consideración hacia los demás y su obsesión por tener la luna de miel perfecta mostrará su verdadera cara, incluso a expensas de las necesidades y sentimientos de los demás, principalmente de su esposa Rachel y Armond. Esto podría interpretarse como una crítica a la clase alta y a su desconexión de la realidad con los demás, mostrando la menor cantidad de empatía posible. Oh, dígame, ¿cómo estuvo la cena de anoche? Fue una puta mierda, francamente. Ay, no. Al final, su papel en la muerte de Armond puede verse como una representación de las graves consecuencias de su comportamiento egoísta y desconsiderado, en donde se lleva a cualquier persona por el medio solo por el hecho de tener el poder del dinero para poder hacer y deshacer. La ilusión de seguridad económica. Aprovecho para hablar de la esposa de Shane, Rachel, quien comienza como una periodista que lucha por su carrera, pero a lo largo de la serie vemos cómo su nueva vida como esposa de un hombre rico cambia su percepción de sí misma y sus ambiciones. Rachel puede representar la lucha entre la independencia y la seguridad. Su matrimonio con Shane le proporciona riqueza y estabilidad, pero de que no quiero ser un acompañante toda mi vida. También la deja sintiéndose atrapada e insatisfecha, ya que el esposo, en vez de apoyarle en su carrera, la apoya en verse bonita y ser la mejor ama de casa del mundo. Estaba hablándote de mi futuro. No sé, ¿Qué piensas de esa idea?
Ese hijo de puta, tengo que solucionarlo. Este conflicto puede verse como una metáfora de las luchas más amplias en torno a las cuestiones de género y poder, y cómo en las relaciones el que tiene el dinero normalmente dominará la relación, perdiendo cualquier tipo de equilibrio. El desequilibrio entre la vida personal y el trabajo. Y hablando de desequilibrios, Nicola Mosbacher empieza como una mujer de negocios exitosa y la matriarca de la familia Mosbacher. Puede representar las presiones y desafíos que enfrentan las mujeres exitosas en el mundo moderno. Sí, pero no era necesario que pareciera una medusa maquiavélica usando la victimización de las mujeres de mi compañía para promover mis cobardes ambiciones. Su lucha por mantener el control y mantener las apariencias, incluso cuando se enfrenta a problemas personales y familiares, puede verse como una crítica a las expectativas sociales y profesionales que se imponen a las mujeres. Nicole también puede ser vista como una exploración de las tensiones entre el trabajo y la vida familiar y las dificultades de equilibrar las demandas de ambos. ¿Están más grandes? No sé, tú dímelo. Hace mucho que no los veía. Una muestra que en ocasiones no puede ser exitosa en todos los aspectos de tu vida, porque terminarás haciendo aguas por todos lados. Y sobre todo respecto a la relación que tienes con cada uno de los integrantes de tu familia. Fácilmente podríamos especular de que Nicole es la típica superempresaria que descuidó por completo a su familia por su trabajo. Al menos tuvo un reencuentro feliz con su marido Mark. No es cierto. Trágame tierra. La falta de autoridad. Mark es el patriarca de la familia Mosbacher y aparece inicialmente como un personaje que busca desesperadamente probar su masculinidad y su valor. Mark podría ser visto como una representación en la crisis de la mediana edad y las luchas asociadas con la expectativa de género y el rol de padre. Su búsqueda de aceptación y afirmación podría interpretarse como un mensaje sobre las presiones que enfrentan los hombres en la sociedad para probar su valía y masculinidad. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y es que ese refrán le calza perfectamente a Mark, que por más que lo intente no tiene esa autoridad que sí le sobra a su esposa Nicole. ¿Tiene que azotar cada puerta? ¡Te amo, hijo! Que en su afán de abarcar todo, deja a Mark con un problema de ego importante. Al final, su incapacidad para asumir responsabilidades y tomar decisiones significativas podría verse como una crítica a la poca acción en los momentos importantes. Lo importante de la simpleza. King comienza la serie como un adolescente algo desinteresado y desapegado de su familia, más interesado en su teléfono y su tecnología que en las personas que lo rodean. Campeón, ya córtale a ese videojuego, por favor, ¿quiere? El adolescente típico, pues. King puede ser visto como una representación de la juventud moderna y su lucha por encontrar su sentido y una conexión en un mundo dominado por la tecnología y las expectativas sociales. Su decisión de abandonar su vida anterior y quedarse en Hawái puede interpretarse como un rechazo de estas presiones y una búsqueda de autenticidad y conexión a la naturaleza. También vivir como un rey en un paraíso que es Hawái. ¡Qué viaje! Esto podría ser un mensaje sobre la necesidad de reconectar con la naturaleza y las tradiciones en la sociedad moderna. Prácticamente de la nada surge todo esto, pero he de suponer que dentro de King estaba esa pasión por la naturaleza y las competencias de canoa, que al final lo hizo soltar toda la riqueza que tenía por quedarse con lo que en teoría no tiene importancia. Su historia no es la más sólida, pero sí que tuvo uno de los mejores finales de todos los personajes. El mundo gira a mi alrededor. Olivia es la hija adolescente de los Mosbacher y comienza la serie como una joven cínica y sin empatía. No te queremos aquí. Bien. Entonces, dormiré en la maldita playa. Olivia puede ser vista como una representación de la juventud privilegiada, como lo fue Shane. Su actitud crítica y desdenosa hacia su familia y su circunstancia podría interpretarse como el vacío y la falta de propósito que a menudo se asocia a la riqueza y el privilegio, y que van de la mano con su mamá Nicole, quien claramente no estuvo para ella en los momentos clave de su juventud, y tampoco de Mark, el papá, ya que no tenía la autoridad necesaria. Su relación con Paula también podría interpretarse como una representación de la dinámica de poder y las tensiones que pueden surgir en las amistades, donde ella tiene el poder de la relación, que al igual que con Shane, gracias a su dinero ejerce esa presión en Paula y constantemente cree que siempre puede tener lo poco que puede llegar a conquistar su amiga Paula. ¿Quién es él? ¿Quién él? Con el que hablabas junto al lobby, te vi. En este caso, Kai, el trabajador del hotel. Shane y Olivia son más parecidos a lo que se cree.
envidia por lo que no tengo. Pasemos a la amiga de Olivia, Paula. Empieza la serie como la amiga perspicaz y socialmente consciente de Olivia. Y tú te preguntas, más o menos por qué entonces estas son amigas, siendo tan diferentes. Paula puede ser vista como una representación de la juventud idealista y socialmente consciente. Ellos te robaron. Se robaron todo esto de ti, lo sabes. Su relación con Kai y su intento de robar a la familia Mosbacher podría interpretarse como un intento de trastocar el sistema en el que vivimos y luchar contra lo que ella cree injusto. Pero para mí, eso es solo robo. No sé por qué, pero Paula es como la típica socialista que ven injusto la riqueza de los demás, pero está hambrienta de ser tan rica como ellos. Además, el hecho de que sus acciones tengan graves consecuencias para Kai, el trabajador del hotel con el que terminó teniendo una relación, también podría interpretarse como una crítica a la falta de consideración e hipocresía hacia él, abandonándolo a su suerte una vez que lo atrapan en el robo. La ansiedad crónica. Y terminamos con Tanya McQueen, quien repite en la segunda temporada. Tanya comienza la serie como una mujer en el duelo, lidiando con la muerte de su mamá. Sí. Tanya puede ser vista como una representación de la lucha por encontrar la paz y la aceptación en medio del duelo. Su relación cruel con Belinda, la trabajadora del hotel, que quiere emprender su propio negocio, también puede ser vista como una exploración de la dinámica de poder y las expectativas en las relaciones, ya que sin quererlo, ella tiene sus manos a Belinda, con las grandes expectativas que le ha ido generando para un futuro negocio entre ambas. Belinda siendo completamente ignorante de que Tanya no le interesa lo que ella hace, lo que le importa es la atención que le está dando en ese justo momento, pero no para su futuro. Eso se confirma apenas Tanya conoce a Greg, que sin duda le puede dar lo que Belinda nunca podrá. Su lucha por liberarse de las cenizas de su madre también puede ser vista como una metáfora de su lucha por dejar atrás su pasado y encontrar su forma de seguir adelante ante tanta ansiedad que tiene por dentro. Una mujer muy rica pero vacía por dentro. En efecto, The White Lotus se aborda multitud de problemáticas, tanto personales como sociales, y cada uno de los personajes refleja un aspecto de la realidad contemporánea. ¿Qué simboliza el loto blanco? La flor de loto en sí misma es un potente símbolo de muchas culturas, principalmente en las orientales. Suele representar la pureza, la iluminación, el renacimiento, dado que la flor surge hermosa y limpia de los estanques más fogosos. Un loto blanco, en particular, simboliza la pureza mental y espiritual. El nombre del hotel, The White Lotus, además de dar título a la serie, podría interpretarse como un comentario irónico o incluso cínico sobre los personajes y las situaciones que se desarrollan en él. Aunque la serie transcurre en un entorno que debería representar el paraíso y la pureza, los personajes se enfrentan a conflictos personales y sociales que reflejan lo contrario. Esta dualidad entre la apariencia y la realidad es una de las principales temáticas de la serie. Por otro lado, el loto blanco puede representar la posibilidad de cambio y crecimiento personal. A pesar de las dificultades y los conflictos que enfrentan, los personajes tienen capacidad de aprender y crecer a partir de sus experiencias, aunque no siempre lo logren o decidan no hacerlo. La serie de White Lotus nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos, nuestros prejuicios, nuestras decisiones, nos obliga a cuestionar nuestra propia visión del mundo y nos desafía a enfrentar las verdades incómodas que a menudo preferimos ignorar. Si te gustó el video, por favor dale me gusta. Si no te gustó, por favor dale me gusta. Si le das me gusta, suscríbete y si te suscribes ya de los míos. Chao. Se van, los veo al rato.